Hola, soy Dani Granero de Castrenes.com. Me gustaría presentaros la herramienta de previsiones de tesorería versión 2019 M3. Es una herramienta basada ya en anteriores aplicaciones sobre previsiones de tesorería, pero con más funciones y muy mejorada. Es una herramienta en la que podemos, en un primer lugar, el registro de datos realizarlo en tres apartados. En primer lugar, los saldos en cartera, que normalmente son datos que se pueden obtener desde un RP o un programa de gestión, pagos recurrentes y previsiones. Vamos a hacer un repaso primero del apartado de configuración y luego vemos el resultado, lo que podemos calcular en la previsión de tesorería. En primer lugar, añadimos los bancos con los que trabajamos, empresas. Vale, esto que estamos viendo aquí es una configuración de datos manuales, pero bueno, siempre está la posibilidad de poder importar la información pues, a través de un Excel o un CSV, información desde el programa de gestión o un RP. Entonces, vamos a formas de pago, también lo podemos introducir de forma manual. Y lo mismo que los saldos. Introducimos los saldos de los bancos con una fecha determinada. Siempre la fecha tiene que ser igual o inferior a la fecha mínima de los vencimientos de los saldos en cartera. Y vamos al apartado de saldos en cartera. Aquí bueno, registramos la empresa, si es un cobro o es un pago, tipo documento. Aquí puede ser una factura o puede ser un asiento contable, por ejemplo, de remuneraciones pendientes de pago de nóminas, por ejemplo. La fecha del documento, una descripción en caso de que haya. Pero aquí hay muchos campos, algunos campos que serían necesarios para calcular el informe y otros que no son realmente necesarios incluirlos. El importe, obviamente, es importante introducirlo. Luego tenemos la opción de elegir el banco a través del cual se va a cobrar o a pagar. Esto luego nos dará otro informe de tesorería que veremos posteriormente. Añadimos la forma de pago, la fecha de vencimiento. Esto, tal como ya expliqué en otros informes, no es lo mismo una fecha de vencimiento que una fecha de previsión. Podemos tener una fecha de vencimiento, pero puede que no nos hayan pagado a tal fecha y tengamos que realizar, pues bueno, ajustar esa fecha de vencimiento de, por ejemplo, una factura que tenemos prevista cobrarla, por ejemplo, el 23 de junio de 2019, llegada a esa fecha no nos la pagan y tenemos que ajustar la fecha. Entonces podemos añadir una fecha de previsión, el mes siguiente, o los 2 meses, o los 3 meses, por ejemplo, o cualquier otra fecha, y esta será nuestra fecha para calcular el informe de tesorería. Una vez el vencimiento, una vez el saldo esté pagado, pues añadimos una fecha de pago. Entonces, lo que nos cambiará será la columna pagado, en vez de aparecernos, aparecerá como sí. Y nos aparece también los días de vencimiento. Pero bueno, aquí en positivo son los días que faltan para la fecha de vencimiento o la fecha de previsión, en caso de que la tengamos ajustada. O en negativo aquellos que ya han vencido. Luego tenemos de forma separada los pagos recurrentes. Aquí podemos bueno, pues añadir todo aquello que no que vamos a tener en un futuro, pero que todavía no está registrado en el sistema o no tengamos registrado en el programa de gestión o en el RP. Por ejemplo, sabemos que las nóminas las pagamos tal día y más o menos el importe pues, puede ser este. O que tengamos, por ejemplo, pues un alquiler que contabilizamos todos los meses, o registramos todos los meses y sabemos que la fecha de vencimiento es, la fecha de pago es tal fecha. Pero bueno, esto nos va a ayudar a saber en un futuro qué dinero podemos tener disponible en el banco o en los bancos. Entonces, lo mismo para en el apartado de previsiones. Es decir, si sabemos que basados en históricos que tal mes solemos facturar este importe o solemos cobrar, bueno, más que facturar, cobrar. Tenemos un histórico de cobros, un histórico de pagos. Podemos aventurarnos y hacer una predicción.
una previsión sobre los cobros y los pagos que vamos a tener durante los próximos meses, y esto nos ayudará a estructurar o calcular mejor nuestras previsiones de tesorería. Entonces, una vez tenemos ya los datos, recordemos que en las previsiones de tesorería solamente van a mostrar previsiones, no van a resultar documentos ya pagados, porque aunque si ponemos aquí una fecha de pago, esta línea no la va a tener en cuenta en la previsión. Entonces simplemente pulsamos el botón calcular la previsión de tesorería y nos va a mostrar un informe con el saldo inicial, total a cobrar, total a pagar y los pagos recurrentes. Con saldo de inicio, aquí la diferencia entre cobros y pagos de esta columna, que se corresponde a una semana de un mes, y el saldo final. Y esto es el saldo final realmente que vamos a ir teniendo acumulado durante este periodo de análisis. Por lo tanto, si en función de los datos introducidos, podemos decir que en diciembre vamos a tener este importe de tesorería a nivel global, teniendo en cuenta todos los bancos con los que trabajamos. Una posición global de tesorería. Aquí, si pulsamos en total, tendríamos el resumen de todo el periodo analizado. El periodo final es un periodo que, en función de los datos introducidos, no hay una selección de datos, es decir, de momento. Pues se podría añadir, decir, bueno, pues quiero obtener el informe hasta tal mes, hasta tal fecha, o hasta tal semana, o hasta tal mes. De momento, lo que nos da, bueno, esto lo podemos averiguar pues, yéndonos aquí y viendo que en septiembre, la semana 36 de septiembre, vamos a tener un resultado o un saldo final positivo de tanto. Vale. Como hemos visto, aquí podemos acceder directamente al informe sin tener que realizar ningún cálculo. Eso sí, si ha habido algún cambio en el registro de datos, pues este botón, este acceso directo al último informe no lo va a tener en cuenta. Entonces, para calcular el informe con cambios hay que pulsar el botón calcular previsión de tesorería para ver la posición global de tesorería de la empresa. En el caso de que queramos realizar un análisis concreto de un banco, bueno, simplemente se selecciona el banco y se pulsa calcular previsión de tesorería por banco. Y vemos el último informe, nos aparece el banco 1, en este caso un dato de ejemplo, y vemos el mismo informe de tesorería que la posición global, pero para este banco. Este banco pues, bueno, nos va a decir que para tal fecha o tal semana, tal mes o tal semana, vamos a tener un saldo final concreto. Y aquí podemos ver exactamente lo mismo, pero el resumen total, es decir, teniendo en cuenta todos los datos, teniendo en cuenta el saldo de inicio del periodo inicial, de la semana 2 de enero, y el acumulado de cobros y pagos y el saldo final que tendríamos en diciembre, la semana 52. Como veis, el saldo de inicio corresponde con el de enero y el saldo final corresponde con el de diciembre. Y aquí la suma. Podemos hacer una comprobación rápida cogiendo esta fila y nos da la suma 312.500. Corresponde con este total. Y aquí tenemos el detalle de lo que incluiría esta previsión de este banco. Vale. Entonces, otro informe interesante es el último cálculo de previsión, las previsiones de saldos de bancos. Aquí vemos los saldos de todos los bancos, con lo cual podemos comparar rápidamente. Es como un pequeño dashboard que nos dice el saldo final que vamos a tener para cada banco durante un periodo. Entonces, bueno, pues podemos ver que para el banco 1, aquí tenemos unos resultados negativos, el banco 2 tenemos resultados positivos. ¿Y esto qué nos permite? Pues esto nos permite, por ejemplo, poder hacer
traspasos de esta cuenta bancaria a esta otra para ir cubriendo que no se quede en negativo. Pero, tal como he dicho, bueno, estas son previsiones de tesorería, lo cual tendremos que ir ajustando con frecuencia la información para que nos vaya ajustando las previsiones. Y podemos ver el total también de lo que podamos tener en cada cuenta bancaria. Podemos ocultar aquellas cuentas que no tienen datos y dejar solamente aquellas que tienen datos, o podemos mostrar todas aunque estén sin datos. Vale, y una de las últimas funcionalidades que estaban en herramientas anteriores es la de eliminar los pagos realizados. Para ello, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Tengamos, por ejemplo, bueno, vamos a incluir un pago aquí. Se paga el día de hoy, 18 de febrero de 2019. Aquí vemos que nos aparece, en lugar de no, un sí. Indica que esta línea está pagada. Vamos a hacer lo mismo con un pago recurrente. Vamos a coger, por ejemplo, este de nóminas. Y vamos a decirle también, está pagada. Y, bueno, lo mismo para la previsión. Vamos a coger, por ejemplo, esta. Vale, entonces tenemos en las tres tablas de registro de datos, tenemos tres líneas que ya están pagadas. El informe no va a tener en cuenta estas líneas, pero bueno, al final lo que queremos es ver solamente aquello que tengamos pagado. Entonces, realmente si tenemos aquí muchos datos, ver todo aquello que ya tenemos pagado no tiene sentido en un informe de previsiones. Con lo cual podemos eliminar de forma automática estos pagos con una simple ejecución, un simple botón. Añadimos la contraseña, realiza un proceso y nos ha eliminado aquellas líneas que tenían pagos. Bien, se pone una contraseña para evitar cualquier error a la hora de pulsar el botón. Como veis, es una herramienta muy completa para tomar decisiones sobre previsiones de tesorería, decisiones ya que saber dentro de unos meses cuál va a ser la posición, tanto global como a nivel de cada cuenta, y poder tomar decisiones a nivel de contrataciones, a nivel de inversiones, a nivel de financiación, y tener la seguridad, por lo menos aproximarse, ¿no? o reducir el riesgo de equivocación a la hora de tomar decisiones respecto a la posición o a los saldos de tesorería que vamos a tener en un futuro cercano o no tan cercano. Bueno, espero que resulte interesante esta herramienta, y si necesitáis más información podéis consultar en mi página en castaños.com, podéis contactar conmigo y os puedo hablar un poco más sobre esta herramienta, que también se puede adaptar a vuestras necesidades. Espero que os resulte de utilidad y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.